las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola queridos auditores de Radio El Sembrador. Estamos hoy día en el quinto capítulo de la serie Visión de Eternidad. Estamos en Escudriñando las Escrituras. Este programa es un programa que tiene el objetivo de indagar, de escudriñar la palabra de Dios para ir sacando las verdades e ir alimentándonos de ella, de todo lo que Dios quiere para nosotros, ir descubriendo este gran mapa que Dios nos da, que es también la fórmula para llegar a la vida eterna y al reino de Dios. Hoy nos corresponde realizar el capítulo 5 de la serie Visión de Eternidad. El capítulo de hoy lo he titulado La vida eterna. Esta serie, Visión de Eternidad, tiene el objetivo de llevar al auditor, al cristiano, al tema de visualizar lo eterno por sobre lo terrenal, para que todas sus metas, sus objetivos, sus esfuerzos estén puestos con una visión hacia lo que perdurará en el tiempo, a lo que permanecerá, y que no ponga su visión y sus esfuerzos en cuestiones más bien transitorias o que perduran poco. La idea es que los creyentes maduremos, salgamos de nuestro medio, sea bueno, sea malo, en que estamos inmersos, y nos metamos un poco en el reino eterno de Dios y todas sus promesas eternas, todo lo que Él ha hecho desde antes de la fundación del mundo y nos ha llevado a una vida que es una vida en Cristo, una vida llena de cuestiones que nosotros no conocíamos antes de llegar a este punto, y es necesario que conozcamos, pues así llegamos a una mayor intimidad con Dios, a una mejor relación, a conocerle mejor, a conocer a este Dios maravilloso que desde antes de la fundación del mundo nos escogió en Él, nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El capítulo 5 de la serie Visión de Eternidad, la vida eterna, es un capítulo que va enfocado a este tema de indagar la eternidad de la vida. Esa vida que nos dio Cristo a través de su sacrificio, el pan de vida que descendió del cielo para darnos vida eterna. Si le preguntamos a algún cristiano, ¿qué debes hacer para tener la vida eterna?, tal vez recordará el pasaje de Mateo 19, en que el joven rico le hizo esa misma pregunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le respondió el Señor? Él le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, y alcanzarás la perfección con todo esto. Es decir, Cristo nos dice: despójate de todo, e incluso de lo que más amas en este mundo, y ama ayudando a tu prójimo necesitado, y será tuyo el tesoro de la vida eterna en los cielos. Pero además, Jesucristo nos dijo que debes ir a Él y seguirle para alcanzar la perfección, para alcanzar el nivel que Cristo nos pone en la Escritura. Un nivel incluso que es mayor a lo que la ley les imponía a los judíos. Pero esto todo bajo la gracia, bajo el amor, bajo la protección del Señor Jesucristo, en Él y Él en nosotros, siendo todo esto una relación íntima, una comunión, en donde Él con su Espíritu Santo nos va guiando, nos va ayudando, nos va levantando cuando nos caemos, y va entregándonos todo ese amor de Dios para que nosotros aprendamos de ese amor de Dios y también lo compartamos con el prójimo.
Tú sigues a Cristo, eso es súper importante. Tú debes ir a Él y seguirle. Y no, como dicen algunos, que Él te persigue o te sigue a ti. Y va donde tú pones tu pie, y donde tú pones tu pie, ahí, como le dijo a Josué, y interpretan toda esa palabra que Dios le dijo a Josué, la interpretan como que ese debe ser el comportamiento del creyente a lo largo de su vida como evangélico, como cristiano. Que donde ponga el pie Dios estará con nosotros, pero más bien la palabra de Dios nos enseña lo contrario, nos enseña que debemos venir a Cristo y seguirle. Nacimos sin saber lo que era vivir en la eternidad. Crecimos sin saber lo que se siente tener un cuerpo glorificado con poderes extraordinarios o milagrosos. Aunque cuando éramos niños lo deseamos intensamente en nuestra imaginación, esto de tener estos poderes extraordinarios o milagrosos, crecimos y nos dimos cuenta que enfermábamos y pronto nos fuimos dando cuenta que envejecíamos. Y finalmente, jóvenes o viejos, morimos. Ahora, si no existiera el Evangelio, este Evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, este sería el final, la muerte, sin esperanza de volver a vivir o a vernos entre nosotros para vivir felices. Pero Dios nos ha dicho en su palabra que con este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con estas buenas nuevas de salvación, desde ya podemos tener vida eterna y que los cuerpos de los cristianos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, llegando a ser semejante a Cristo en un momento que aún desconocemos que ocurrirá en el futuro. E increíblemente la palabra de Dios señala que los cristianos ya hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, hemos sido llamados, justificados y glorificados como una obra terminada por la obra redentora de Jesucristo. Y esto nos cuesta comprenderlo. También Dios nos ha revelado que el tiempo se acabará, que esta tierra se acabará y estos cielos también acabarán. Él nos habla que habrá resurrección de condenación eterna y resurrección a vida eterna. ¿Qué significa todo esto? Nos resulta muchas veces muy difícil abstraernos del mundo en que vivimos, con todas sus luchas, metas y afanes. Nos cuesta muchísimo darnos cuenta que ya tenemos vida eterna en este mundo, aún aquí, con este cuerpo imperfecto, pero sin ser de este mundo, como lo señaló nuestro Señor Jesucristo. Nos cuesta imaginar vivir también de una forma diferente, en un espacio-tiempo distinto al nuestro, con otros poderes sobrenaturales incluso, en un eterno presente con el Dios eterno. Todo parece ciencia y ficción o un cuento de hadas de Disney, pero hasta Disney y sus cuentos están inspirados en lo sobrenatural, y por ello atraen a tantos espectadores a nivel mundial que en el fondo de su corazón desearían conocer otras realidades como las que se plantean acá en la Escritura, y son una verdad que nos parece tan sobrenatural y a veces difícil de alcanzar, y estamos tan cerca de ellas. Poseer poderes especiales ya. Muchas veces deseamos tal vez atravesar paredes como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, o desaparecer de en medio de toda la gente y que no le pudieran hacer nada, o abrir los ojos a los ciegos, desatar la lengua de los mudos, levantar los cojos, etc. Somos nosotros seres finitos también, que inevitablemente vamos a morir, vamos a llegar al sepulcro, a menos que se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Por más que oremos pidiendo sanidades de todas nuestras dolencias, de todas nuestras enfermedades, jamás lograremos que Dios sane todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades en este cuerpo, pues el mismo Dios ha determinado que la vida del hombre sea 70 u 80 años para los más robustos. De tal forma que tal vez podremos estar muy felices porque fuimos sanados, por ejemplo, de una enfermedad terminal como un cáncer, pero al fin y al cabo, ¿cuánto tiempo más puede durar esta sanidad,
y este milagro en esta persona sanada de cáncer sin evitar que el cuerpo finalmente vaya al sepulcro? ¿Y cómo decimos entonces que tenemos vida eterna si igual morimos? La salvación eterna de Dios no ha sido dada para librarnos del bandido común que nos asedia, o incluso la salvación eterna no ha sido dada para librarnos de las persecuciones por ser seguidores de Cristo. Dios nos ha salvado de su juicio condenatorio que pesaba sobre nosotros por nuestra vida pecaminosa que nos apartaba de Él. Todo este evangelio eterno fue planeado por Dios antes de la fundación del mundo para que su nombre, el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios, fuese exaltado eternamente y a Él realmente lo llegáramos a conocer de verdad. El Evangelio eterno de Dios no es para suplir entonces sanidades corporales que finalmente son transitorias, ni tampoco para responder a todas las peticiones de bendiciones y prosperidad ahora que nosotros le solicitamos. El Evangelio eterno de Dios es para llegar a conocer a Dios. Y este Evangelio nos lleva a una vida eterna con Dios, a la presencia misma del Dios eterno que tiene amor y misericordia eterna hacia nosotros. Entonces, hermanos, deja que te guíe la palabra de Dios y también ese amor eterno de Dios. Un reino eterno te espera de regalo. Él, nuestro Señor, te da la salvación y vida eterna por su pura gracia, por su pura bondad y misericordia, para su honra, gloria y alabanza. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y le dices: Dios poderoso Rey, son manifiesta tu gloria y tu poder sobre las naciones, tienes el control, mi vida llenaste con tu amor. Dios poderoso, Dios fuerte, Dios eterno, creador eres tú. Dios poderoso, Dios fuerte, Dios eterno, creador eres tú. Tu fuerza sobre mi vida, tú guiando mis pasos, poderoso eres tú en mí, tú me das la victoria. Las batallas las gano porque tú conmigo vas. Tú me subes en las alturas, me haces andar. Todos los enemigos que se levanten contra mí, debajo de mis pies están sometidos a ti. Dios poderoso, Dios fuerte, Dios eterno, creador eres tú. Dios poderoso, Dios fuerte, Dios eterno, creador eres tú. Dios poderoso, Dios fuerte, Dios eterno, creador eres tú. Dios poderoso. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Visión de Eternidad, denominado La Vida Eterna. ¿Qué entendemos comúnmente por vida eterna? Podríamos decir que es una vida sin fin, o en donde la persona no muere nunca. El concepto de eternidad se relaciona entonces con inmortalidad y se refiere popularmente a una duración infinita y sin límites,
o una existencia sin tiempo, o una existencia fuera del tiempo, en la eternidad de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos presenta también una definición novedosa, distinta a la que hemos visto recién. ¿Qué es, según la palabra de Dios, la vida eterna? Juan, en el capítulo 17, entre los versículos 1 y 3, nos relata un poco lo que es la vida eterna. Dice que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él entonces nos da vida eterna a todos los que el Padre ha asignado. ¿Y cuál es la vida eterna? Que conozcan al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el Hijo, a quien el Padre ha enviado para redimirnos. Esta vida eterna la reciben cuando creen en el Padre y en el Hijo. En el Padre, porque es el único Dios verdadero, y en Jesucristo, porque es el Mesías, el prometido, el Salvador, que el Padre envió al mundo. Jesucristo sabemos que murió. Eso tenemos que tenerlo claro. Él pasó por la muerte. Colosenses 1:18, refiriéndose a Cristo, dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia. El primogénito de entre los muertos. Apocalipsis 1:15 dice con respecto a Jesucristo: el testigo fiel, el primogénito de los muertos, nuevamente el mismo concepto, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo murió, pero Él venció a la muerte. Él resucitó de entre los muertos. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a nosotros para una esperanza viva, la vida eterna. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesucristo de los muertos fue lo que nos hace renacer para una esperanza viva. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Siempre la predicación base de los apóstoles era hablar sobre este Cristo resucitado que había vencido a la muerte. Jesucristo ahí mismo en Apocalipsis 1:18 dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, o sea, vida eterna en Cristo. Amén, dice él, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué fantástico esto. Cuando hay personas que le temen a la muerte, mostrarle esta parte de la Escritura y decirle: ya no debes tenerle miedo a la muerte, pues has creído en el que tiene las llaves, es decir, la solución a los que bajan al sepulcro. Tiene la solución al problema de la muerte, que es la paga por el pecado. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, donde reposan los muertos. Él te puede sacar de ahí, y puede sacar de ahí a todos tus hermanos en Cristo que ahí han llegado. Estamos entonces unidos a la muerte y a la resurrección de Cristo. Segunda Timoteo 2:11 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, con Cristo, también
viviremos con Él. Jesucristo entonces es el que nos provee a través de la resurrección una esperanza viva para sacarnos de entre los muertos. La resurrección de Cristo es la prueba viva, evidente, de que Él ha vencido la muerte y que ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, entonces, es el autor y el consumador de la vida eterna en nosotros. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, refiriéndose a la vida eterna. Nadie viene al Padre. Nuevamente está con la idea de ir al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino es seguir a Cristo. Juan también en el capítulo 6 ahora, pero en el versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, en Cristo, tiene tiempo presente, vida eterna. Si usted ha creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Juan 5:24 también dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dijo el Señor, y cree al que me envió, ahora refiriéndose al Padre, tiene vida eterna en un tiempo presente, y no vendrá a condenación en un tiempo futuro para nosotros, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado, tiempo pasado. Hemos pasado de muerte a vida. Entonces la relación del creyente con Dios es una relación vital. El hecho, por ejemplo, de oír la palabra de Cristo, el enviado de Dios, el Mesías, y creerle a Él y al Padre que vive en Él, es el gran paso para acceder a la vida eterna. La vida eterna implica ser eximido de la condenación eterna. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiere usted saber si alguien está en Cristo Jesús? Esa persona debe andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. La vida eterna implica pasar de muerte a vida. Por fe lo entendemos, sin necesidad de pasar por el sepulcro. No significa que para pasar de muerte a vida tengamos que ir al sepulcro primero, y después pasar al tema de la vida eterna. Sino Dios nos dice más bien que hemos pasado de estar muertos en delitos y pecados a una vida verdadera, a la vida eterna que Dios nos ha prometido. Sabemos, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Eso es algo que estableció soberanamente el Señor. Entonces, al alcanzar la vida eterna a través de Jesucristo, morimos al pecado, morimos a ese pecado, pasamos de muerte, que era una parte de nuestra condenación, a vida eterna, que significa ninguna condenación por el pecado, porque estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El oír la palabra, siendo hacedor de ella, con fe, creyendo, implica una relación íntima, una relación personal, una comunión en obediencia a Dios, para ser guiados conforme al Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces, está claro que Cristo es lo que hace la diferencia entre el que tiene vida eterna y el que no tiene vida eterna. El que no tiene a Cristo puede presumir tener algún grado de relación con Dios, pero se engaña a sí mismo y no tiene vida eterna, ni tampoco será libre de la eterna condenación. Jesucristo, entonces, es
el camino para llegar al Padre, para llegar a Dios. Es la única verdad. Y es también la vida eterna. Entonces, hermanos, sin Él nada podemos hacer. Todo Él lo ha hecho para que lleguemos a conocer al Padre, al Dios verdadero, para llegar a conocer realmente al Padre, al Dios verdadero. Y todo lo hacemos a través de Él. Él, entonces, es nuestro maravilloso, nuestro eterno, nuestro precioso Salvador. Y Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros te creemos, Jesús, y te adoramos. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador.
Solo tú, Jesús. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la vida eterna. Toda vida comienza, hermanos, con un nacimiento. Nacer de nuevo también espiritualmente para esta vida eterna es necesario. Y es necesario nacer de nuevo espiritualmente para ver y para poder entrar en el reino de Dios. Juan en el capítulo 3 nos cuenta la historia donde vemos claramente el error de Nicodemo, que era que pensar en volver al vientre de su madre y nacer físicamente, esto de nacer de nuevo. Juan, en el capítulo 3, en el versículo 5 al 7, Jesús responde a Nicodemo. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No hay entrada en el reino de Dios si no hay un nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dijo a Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta vida está ya estropeada y no es posible enmendarla. Es necesario, por lo tanto, que exista un nacimiento espiritual. Más bien, el Señor le aclara a Nicodemo que hay que nacer de arriba, de donde Él proviene. Y también el apóstol Juan, en el capítulo 8, en el versículo 23, dice, les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, nuestro Señor, Él es de arriba. Nosotros éramos de este mundo, éramos de acá abajo. Para poder acceder a ese mundo de arriba, entonces tiene que existir en nosotros un nacimiento de carácter espiritual, de orden espiritual, ser nacidos del Espíritu, para así alcanzar algo nuevo, realmente, un producto que es espiritual. Y ese producto espiritual significa vida eterna en Cristo y Cristo en nosotros. La vida eterna es entonces, como consecuencia de todas estas relaciones, una comunión personal con Dios. Aspectos de la vida eterna, por ejemplo, lo disfrutaban Adán y Eva antes de la caída, allá en Edén. Ellos gozaban de una relación personal, de una comunión natural con Dios, con un acceso confiado a su presencia, sin avergonzarse ante Él. Da la impresión que nunca ellos estuvieron muy conscientes de la bendición que tenían hasta que la perdieron. Ellos murieron en la caída, murieron por el pecado. La paga de su pecado, de desobediencia a Dios, fue la muerte. Ellos perdieron la comunión con Dios siendo expulsados de Edén. Y en ese momento realmente pasaron de vida eterna a muerte, al perder esa relación íntima y personal con el Creador. Y físicamente, años después, Adán y Eva experimentaron la muerte física como consecuencia de la entrada del pecado. Pero realmente experimentaron la muerte por el pecado cuando fueron expulsados de Edén y perdieron su relación íntima, personal con Dios. O recibirás el amor de Dios o recibirás la ira de Dios. Juan, el capítulo 3, en el versículo 36, dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La vida eterna implica la capacidad de tener comunión con Dios, obedeciéndole, conociéndole, creyéndole. También implica
hablar con Él, escuchar su voz, oír lo que su voluntad quiere hacia nosotros. A hablar con Él como Adán y Eva en Edén. Oír también a Dios a través de su palabra, de escudriñar sus escrituras, de percibir también su amor y su perdón. La vida eterna comienza desde la conversión. La vida eterna es muchísimo más que longitud de tiempo, con muchas otras dimensiones desconocidas para nosotros. El que le niega no acepta su amor eterno. El que tiene una vida en desobediencia tampoco tiene vida eterna. Y al final solo cosechará el otro aspecto del carácter de Dios, que es la ira y la condenación por el pecado no redimido en Cristo. Entonces, el sacrificio de Cristo fue para darnos vida eterna. El apóstol Juan, ahí en el capítulo 6, en los versículos 50 y 51, se refiere un poco a esto. Dice que refiriéndose a Cristo, es el pan que desciende del cielo, para el que de él coma no muera. En Juan, capítulo 6, versículos 50 y 51, dijo Jesús: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy, dijo Cristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es posible, por medio de la fe, entonces en la obra redentora de Cristo, ser cambiado, ser transformado, convertido a Cristo, recibiéndole como el Salvador, el que perdonó todos nuestros pecados, el que nos redimió, el que nos libra del juicio condenatorio y de la ira de Dios. Jesucristo es el camino, el único camino para alcanzar la vida eterna. Efesios 2:21 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él nos dio vida a nosotros, nos dio vida eterna. Dice Efesios 2:4-5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Maravilloso entonces, hermanos, tenemos vida eterna. No solamente nuestros pecados han sido perdonados, no solamente hay un gran perdonazo, sino también somos librados, somos libres de la condenación eterna que implicaba toda esta maldad que había en nosotros. Y más encima, esta obra completa implica que somos ahora espiritualmente nuevas criaturas y que tenemos desde ahora ya vida eterna. Hemos pasado de una vida en donde servíamos al pecado a una vida ahora verdadera, donde la muerte no tiene potestad sobre ella y donde ahora servimos al Dios verdadero en comunión con Él, disfrutando de su amor. El tener vida eterna precede entonces, hermano, al acto de la muerte física o de la resurrección de entre los muertos. Juan, en el capítulo 6, en el versículo 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene, tiempo presente, vida eterna. Y aquí aclara: y yo le resucitaré en el día postrero. Esto significa que tenemos vida eterna antes de ir al sepulcro. Y la resurrección desde el sepulcro, que la va a hacer Jesucristo con su poder, lo hará Él en el día postrero, y Él nos resucitará a pesar que estamos en el sepulcro, y como consecuencia también que Él nos ha dado vida eterna, y por eso también Él nos resucitará de entre los muertos.
Jesucristo es el pan de vida eterna, el que tú y yo debemos comer con gran apetito. Es el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres que estaban muertos en delitos y pecados. Solo de tu boca emana la palabra que me lleva a vida eterna, mi salvación, libertador de mi alma, eres tú, mi buen Jesús. Solo de tu boca emana la palabra que me lleva a vida eterna, mi salvación, libertador de mi alma, eres tú, mi buen Jesús. Eres Señor Jesús, el Rey de mi corazón. Eres Señor Jesús, el agua viva que sacia mi ser. Solo de tu boca emana la palabra que me lleva a vida eterna, mi salvación, libertador de mi alma, eres tú, mi buen Jesús. Eres Señor Jesús, el Rey de mi corazón. Eres Señor Jesús, el agua viva que sacia mi ser, mi salvación, libertador de mi alma, eres tú, mi buen Jesús. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Visión de Eternidad, con el tema de hoy, la vida eterna. Vamos a revisar un poco qué características tienen las personas que poseen ahora vida eterna. La palabra de Dios nos dice que no somos ya de este mundo.
Vivimos en este mundo, pero no somos de aquí. Juan 17, en el versículo 16, dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entonces no somos del mundo, como tampoco Jesucristo es del mundo. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora formamos parte de su identidad y nuestra identidad es Cristo en nosotros. Existe, por lo tanto, otra característica de los que ya tienen vida eterna. Existe unidad con Cristo y además debe haber una unidad entre los creyentes, una unidad entre nosotros. Juan, en el capítulo 17 también, en los versículos 22-23, habla a nuestro Señor Jesucristo. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, a ellos como también a mí me has amado. Entonces, Cristo nos dice que Él ha dado a sus seguidores el mismo poder que Dios le dio a Él, con el propósito de que nosotros nos mantengamos unidos. Para eso debemos permanecer unidos a Cristo, como Cristo está unido al Padre. Así, toda esta unidad entre nosotros los creyentes, los cristianos, será perfecta. Y los de este mundo entenderán, cuando nos vean que nosotros somos unidos, que el Padre ha enviado a Cristo y que el Padre nos ama tanto como ama a su Hijo Jesucristo. Debe existir entonces unidad entre los creyentes y unidad también con Cristo. Otra característica de los que tienen vida eterna es que hacen la voluntad del Padre. No se trata de decir: no, si yo creo, yo creí, yo creo en el Señor Jesucristo aquí, el Señor Jesucristo acá, pero finalmente a la hora de los que hubo, hacemos nuestra propia voluntad. No, eso no es un creyente verdadero. El que no hace la voluntad del Padre no tiene vida eterna. Primera es Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Nos instruye el Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo es transitorio, el mundo no es eterno, el mundo pasa, y sus deseos, que también son transitorios, pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. No quieran ustedes entonces ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de Dios, sino de los pecadores de este mundo. ¿Y cuáles son las cosas? Estas son las cosas que el mundo nos ofrece: malos deseos, ambición de tener todo lo que vemos, el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo, el afanarse por este mundo y todo lo que ofrece, está por acabarse. En cambio, el que hace lo que la voz de Dios manda, ese vive para siempre. Ese tiene vida eterna. Otra característica de los que tienen vida eterna es que no aman su vida actual, ni se aferran a ella, como que fuera lo más grande que poseen. Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá,
y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si consideras, por ejemplo, que tu vida es más importante que obedecerle a Dios, no tendrás vida eterna. Pero si consideras que tu vida en este mundo no es importante y le sirves a Dios como siervo y como hijo le obedeces, entonces tendrás vida eterna. Otra característica de los que tienen vida eterna es la humildad de espíritu y el corazón quebrantado. El profeta Isaías, en el capítulo 57, en el versículo 15, dijo: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. El que habita en la eternidad, el alto y sublime, Él habita en la altura y la santidad, con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, hacerlo vivir ahí en la eternidad, y para vivificar eternamente el corazón de los quebrantados. La humildad de espíritu y el corazón quebrantado, otra característica de los que tienen ya vida eterna. El amor al prójimo, algo muy importante que Cristo nos dijo, que existían dos grandes mandamientos: el amor a Dios, primero que nada, y segundo, toda la ley se resumía también con el amor al prójimo. ¿Cómo sabemos que ya tenemos vida eterna? Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, que nos amamos, estamos unidos en Cristo con los otros creyentes, en que amamos a los hermanos. Esa es una fórmula simple de saber si hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. También otra característica de los que tienen vida eterna es que tienen la capacidad y el deseo de evangelizar a otros. Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, los que evangelizan, los que enseñan la justicia de Dios a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Así resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad, a vida eterna, los que enseñan la justicia de Dios a las multitudes. Evangelizar a otros, colmar este mundo de la palabra de Dios, ir a otros con la maravillosa verdad de la salvación. Otra característica es que le glorificamos hoy y eternamente a Dios, los que ya tenemos vida eterna. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, los que estamos creciendo en esta gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le damos gloria a Dios, le damos gloria a Cristo, ahora y hasta cuándo, hasta la eternidad, hasta el día de la eternidad. Esto significa que los que tienen vida eterna glorifican a Dios desde ahora y para siempre, por esta honra, gloria y alabanza que se merece eternamente nuestro Salvador.
ya fuimos, hermanos, glorificados en la eternidad. Por Él fuimos glorificados. Eso nos dice su palabra. Y esto tiene que darnos confianza y seguridad, porque su trabajo, el trabajo de Dios, es perfecto, porque Él es el Todopoderoso. Romanos 8:30 dice estos 4 verbos en tiempo pasado, trabajo ya hecho. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hermanos, usted ha sido predestinado, llamado, justificado y glorificado. Y eso lo ha hecho Cristo. Confíe, esté seguro en Él. Esté seguro en que Él lo ha hecho correctamente. Porque Él es el Todopoderoso, el eterno Dios, que no se equivoca. Jesucristo es entonces nuestro pan de vida que descendió del cielo. También es la fuente de agua viva que sacia toda la sed, que sacia realmente la sed del sediento por justicia, la sed del que busca a Dios, la sed del que está debilitado, quebrantado espiritualmente, humilde en espíritu. Jesucristo es la fuente de agua viva que llena nuestro nuevo corazón que nos ha sido dado, porque ahora tenemos nueva vida, hemos nacido de nuevo espiritualmente. Y esa sed la sacia el Señor, la sacia porque es una sed que clama por vida eterna. Y Él, nuestro Señor, quiere hacerlo, puede hacerlo, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Adórele al Señor. Fuente de agua viva, llena hoy mi vida con tu amor, oh Señor. Quiero sumergir mi corazón. Fuente de agua viva, cura mis heridas con tu amor, oh Señor. Quiero acercarme más a ti. Purifícame, quiero darte mi adoración. Todo lo que soy te lo entrego a ti. Fuente de agua viva, de ti. Fuente de agua viva, llena hoy mi vida con tu amor, oh Señor. Sumergir mi corazón. Fuente de agua viva, cura mis heridas con tu amor, oh Señor. Quiero acercarme más a ti. Oh, purifícame, yo quiero darte mi adoración. Todo
quiero darte mi adoración. Todo lo que soy te lo entrego a ti, fuente de agua viva. Quiero más, quiero más. Llena hoy mi ser, purifícame. Quiero darte mi adoración. Todo lo que soy te lo entrego a ti, fuente de agua viva. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la vida eterna. Jesucristo, nuestro gran Redentor, nuestro gran Salvador, Jesucristo fue glorificado y resucitó con un cuerpo especial, con poderes especiales. Y Jesucristo le mostró su gloria a Pedro, Jacobo y Juan, ahí en el monte de la transfiguración, presentándose con un cuerpo glorificado, antes de padecer la muerte. Esto es lo que nosotros le llamamos la transfiguración de Jesucristo. Él mostró su gloria. Dice la palabra ahí en Mateo 17, versículos 1 y 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Por qué lo habrá hecho? Para demostrarle probablemente su divinidad, y que en él, a pesar de que había humanidad, también había algo muy superior a lo meramente físico, que reflejaba en parte la gloria eterna que tenía antes de descender del cielo. Y además comprendemos que la glorificación Cristo la mostró antes de pasar por el sepulcro. Y es por ello que ahí en Romanos también podemos entender en parte que dice de los creyentes que nos predestinó, que nos llamó, que nos justificó y que también ya nos glorificó, aunque nosotros puede que no nos demos cuenta de todos estos aspectos. Cristo resucitado, Él se presentó con poderes especiales y tuvo múltiples apariciones. Vamos a revisar algunas de ellas. Juan en el capítulo 20, en el versículo 19, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día domingo, estando las puertas cerradas, dice Juan, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Algo maravilloso ocurrió. Un Cristo resucitado capaz de atravesar puertas cerradas. Juan también en el capítulo 20, ahí mismo, pero en el versículo 26, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, el que no había creído. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas nuevamente, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Qué maravilloso es que tal vez nosotros podamos soñar que algún día vamos a tener todas estas mismas características de nuestro Salvador. Que podamos
atravesar paredes como en las películas, como en las series ahí de Hollywood o de Disney. Juan capítulo 20, versículo 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, hay muchas otras cosas que Juan no quiso escribir, pero que fueron señales maravillosas que ellos fueron testigos presenciales. Hechos también relata en el capítulo 13, en el versículo 31, dice, y él se apareció, Jesucristo, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Apariciones de nuestro Señor. 1 Corintios 15, del 3 al 8. El apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y esta es una cuestión contundente. O sea, que uno haya tenido una visión ahí media esquizofrénica, pero que 500 hermanos a la vez lo hayan visto, es una afirmación contundente. Dice, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. El Rey de Reyes y Señor de Señores también aparece ahí en la Escritura, descrito esta característica con la cual perseveraremos con Él por toda la eternidad. Él, nuestro Salvador, nuestro eterno Redentor, nuestro Dios que con amor eterno nos amó, es también para nuestra tranquilidad, para que aumente más nuestra confianza, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive eternamente junto a sus elegidos. Apocalipsis 19:16, lo que vio Juan el apóstol ahí al fin de los tiempos, y en su vestidura, dijo, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este mismo Apocalipsis, pero ahí en el capítulo 17, en el versículo 14, dice que pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. El Cordero es Cristo, porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Ese es tu Salvador, el máximo, la máxima autoridad. Y dice la palabra, y los que están con Él, los redimidos, son llamados y elegidos y fieles. O sea, los que están ahí en la visión de Juan en el Apocalipsis son los que fueron llamados, los que fueron elegidos y los fieles, los que permanecieron fieles a ese llamado y a esa elección. El soberano eterno vive entonces eternamente. Daniel, el capítulo 7, en el versículo 13 y 14, la visión de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado a este hijo de hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, un reino eterno. A este Dios es el que tenemos que exaltar, a este Salvador, a este Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, nuestro eterno Redentor, el que nos da vida eterna, el que nos dio vida a nuestro corazón
que fue cambiado de un corazón de piedra a un corazón ahora dentro de un cuerpo que es espiritual. Estos somos los creyentes, los hijos y los hermanos de Cristo, el gran Rey, el gran Señor, que fue glorificado, que resucitó de entre los muertos, que mostró sus poderes especiales cuando estuvo resucitado aquí en la tierra, que muchos fueron testigos de estos poderes especiales, y que ahí, en la visión de Daniel y en la visión de Juan, nos muestra que Él tiene el dominio, la gloria y el reino eternamente. Y Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y ahí estás tú y ahí estoy yo con el Rey de reyes y Señor de señores. Postrada, Señor, estoy aquí. Un lecho se apoderó de mí. Sé que aumentas mi fe, segura estoy en ti. Y que al final te acordarás de mí. Yo quiero estar, Señor, donde tú estás. Ahí no habrá dolor ni enfermedad. Pronto ese día vendrá, mis ojos lo verán. Y eternamente, por siempre, reinarás. Dios, fuente de amor, sé que al final tu voz me resucitará. Dios, mi Salvador, quiero habitar contigo por la eternidad. No temeré, confiada en ti estaré. Me aferraré a tu promesa fiel. Refugio fuerte, Dios, mi roca, mi sostén. Tu voz escucharé y me levantaré. Dios, fuente de amor, sé que al final tu voz me resucitará. Dios, mi Salvador, quiero habitar contigo por la eternidad. Dios, fuente de amor, sé que al final los muertos resucitarán. Dios, mi Salvador, al final me levantarás. Estamos en Escudriñando las Escrituras.
hoy con el capítulo 5 de la serie Visión de Eternidad, que he titulado La vida eterna. ¿Qué ocurrirá en el futuro a los que ya tienen vida eterna? La palabra menciona que ya tenemos vida eterna, eso lo hemos estudiado hoy, que ya tenemos vida eterna, que no debemos pasar primero por el sepulcro para alcanzar la vida eterna, sino que la palabra nos enseña que ya tenemos vida eterna y que incluso los que tienen vida eterna ya tienen ciertas características que pueden ser reconocidas por entre los hermanos y por otras personas, por el mundo que nos ve. Dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. 1 Corintios 15, del 51 al 55, se relata este pasaje, en donde dice el apóstol Pablo: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, ahora con un cuerpo incorruptible. Y nosotros, dice, seremos transformados, los que hayamos quedado vivos cuando suceda este acontecimiento. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible, a pesar que tiene vida eterna, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Se refiere a la muerte, es decir, al sepulcro, no a la vida eterna acá. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte ha sido devorada por la victoria, la muerte ha sido destruida. Y el apóstol dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, estamos esperando este suceso, esta transformación de los que estén vivos y también esta transformación a un cuerpo incorruptible de los que estén muertos. Es necesario que esto suceda para que se cumpla entonces la palabra que está escrita: la muerte ha sido vencida, ha sido destruida. Hay cuerpo carnal, entonces entendemos, y hay cuerpo espiritual. No serás en ese tiempo ni joven ni viejo. 1 Corintios 15:44 dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora, esto es otro aspecto de la eternidad, pero los otros conceptos que hemos revisado ya nos explicaban que tenemos vida eterna. Ahora estamos avanzando en lo que en el futuro sucederá cuando este cuerpo animal que perece, que igual va al sepulcro, aunque tenga vida eterna, se va a transformar en un cuerpo espiritual, incorruptible. La palabra de Dios nos enseña que en la resurrección seremos como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. Seremos hijos de Dios, plenamente, como lo señaló ahí el Señor Jesucristo en Mateo 22:30. Porque en la resurrección, dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y Marcos también, el capítulo 12, en el 25, dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Así que si usted piensa que va a tener vida eterna, como dicen ahí los mormones, para procrear y divertirse ahí con muchas mujeres, embarazándolas y ahí fornicando y llenando diferentes planetas y reinos, eso es mentira, totalmente cuestión humana agregada
a una supuesta escritura inspirada. La palabra es clara, la palabra nos dice que seremos como los ángeles que están en los cielos, que no se casan ni se dan en casamiento cuando resucitemos de los muertos. También la palabra nos promete cuestiones ya superpoderosas. Dice que tendremos dominio sobre todos los reinos. Daniel, el capítulo 7, en el versículo 27, dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. El reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que parece que se vienen además otras cuestiones de dominio, de reino, de majestad, pero bueno, ya con lo que Dios nos ha dado acá en esta tierra, ya el hecho de poder tener vida eterna, de haber sido librado de la ira venidera, de estar en las manos de Dios, de que Cristo viva en nosotros, que nosotros estemos unidos a Él y al Padre, ya eso es maravilloso. Y que más encima se nos prometa en la Escritura otras verdades que se cumplirán a su debido tiempo, ya es como ya hiper repleto de cuestiones buenas. Un adelanto de lo que es la eternidad por Juan el Apóstol. Juan el Apóstol fue trasladado de algún modo al fin de los tiempos. Dijo el apóstol, escribió ahí en Apocalipsis 1:19, que el Señor Jesucristo le dijo: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. O sea, Juan pudo ver cosas que son, que serían, y las vio todas de una. De algún modo pudo ver también él la ciudad celestial, vio los juicios de Dios en los tiempos del fin. Juan vio el fin de los tiempos y todo su acontecimiento y la destrucción de la tierra. Vio también la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Vio tierra nueva, cielos nuevos. También vio millones de personas redimidas gozando de una vida eterna, plena, y alabando y glorificando a Dios. Usted puede revisar estos pasajes en Apocalipsis 5:11 y Daniel 7:10. Vamos a terminar este tema de hoy. Vamos a revisar esta oración final que hizo Jesús intercediendo por sus santos redimidos que van a vida eterna. Tú y yo, un santo apartado para Dios, redimido, perdonado, salvado eternamente, que tiene vida eterna y que va definitivamente al reino eterno, pleno, con eterna vida plena. Juan, en el capítulo 17, en los versículos 24 al 26, nuestro Señor Jesucristo le clama al Padre y le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. La vida eterna, hermanos, es que nosotros conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo, el Hijo, que ha sido enviado como Mesías. Padre justo, exclamó el Señor, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Estos tienen vida eterna. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí, en esta oración, está recordando el propósito principal para lo cual fue dado a nosotros la vida eterna.
para que el nombre de Dios sea dado a conocer a nosotros, y aún sea dado el amor con que Dios amó a Cristo, sea dado a nosotros, y ese amor esté en nosotros y Cristo esté también en nosotros. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también entonces este Señor de señores, este Rey de reyes, salvar perpetuamente, eterna salvación, a los que por Él se acercan a Dios para conocerle. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor Jesucristo vive siempre, eternamente, para interceder por nosotros. Si estás aún, querido oyente, aún muerto en delitos y pecados de los cuales realmente no has salido, tal vez conoces la palabra, tal vez has escuchado muchas veces, pero todavía estás hundido en tus antiguos delitos y pecados y no has podido salir de ellos. Pídele hoy a Cristo que transforme tu vida, que te resucite de entre los muertos, de los que están muertos en delito y pecado, y te regale vida eterna. Resucítame, Señor. Resucítame de aquí, de estar muerto en delitos y pecados, y tráeme a tu presencia eterna. Tráeme, Señor, a ese mundo nuevo espiritual que tú nos has prometido. Quiero nacer de lo alto, de arriba. Quiero tener un cuerpo espiritual diferente, un corazón nuevo, una vida eterna que te conozca realmente, que te alabe, que te glorifique, que tenga comunión íntima, que escuche tu voz, que se relacione íntimamente contigo, que obedezca tu voz, que haga tu voluntad, Padre, para aprender a amar al prójimo. Porque tú, Dios, me has amado primero y me has enseñado a amarte a ti. Él hará, hermano, el milagro de tu resurrección a vida eterna. Él lo hará porque Él, a los que antes predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y si has pasado de muerte a vida, es porque Cristo te ha perdonado. Cristo te ha resucitado, Cristo te ha dado gloria, la gloria que Él tuvo con el Padre, hoy también la ha compartido contigo, al resucitarte de entre los muertos y darte vida eterna desde ahora y para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu, cuya obra redentora es completa, es total, es maravillosa, es perfecta. Él nos ha redimido, nos ha lavado de nuestros pecados, nos ha limpiado con la sangre del Cordero de Dios, que quitó el pecado que nos asediaba en este mundo. Gracias al Señor, porque hemos pasado de muerte a vida. Gracias al Señor, porque un día Él tuvo misericordia y amor eterno hacia nosotros, y nos perdonó, nos resucitó, y nos ha dado vida eterna.
andaba muerto en un mundo vacío, caminaba errante, nada era importante, hasta que un día me encontré con aquel que dicen murió para darnos vida, no vivir fantasías. Ahora sé que es verdad lo que dicen de aquel que murió en la cruz, el Mesías Jesús, para darnos su luz. Me diste vida al morir por mí en la cruz, me diste vida por amarme a mí, Jesús. Me diste vida al derramar en el Calvario sangre pura por malvados, y tú lo hiciste por amor. Me diste vida al regalarme la salvación, me diste vida al padecer tanto dolor, me diste vida cuando esos clavos traspasaron tus manos y esa lanza atravesó tu costado, y tú lo hiciste por amor. Me diste vida. Hoy mi mundo es diferente, puedo cantar, puedo reír, pues le he visto en mis días nuevas melodías. He cruzado mi desierto y un oasis he encontrado, y hasta me siento ser Juan, un discípulo amado. Hoy en mi cielo brillan las estrellas, pues tú cambiaste mi naturaleza de una muerte fatal, y lo hiciste por amor. Al morir por mí en la cruz, me diste vida por amarme a mí, Jesús. Me diste vida al derramar en el Calvario sangre pura por mis pecados, y tú lo hiciste por amor. Me diste vida al regalarme la salvación, me diste vida al padecer tanto dolor, me diste vida cuando esos clavos traspasaron tus manos y esa lanza atravesó tu costado, y tú lo hiciste por amor. Me diste vida, Señor. Amén. Aleluya. Al derramar en el Calvario sangre pura por malvados, y tú lo hiciste por amor. Me diste vida al regalarme la salvación, me diste vida al padecer tanto dolor, me diste vida cuando esos clavos traspasaron tus manos y esa lanza atravesó tu costado, y tú lo hiciste, Señor, por amor. Me diste vida.
diste vida.